Bien. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este nuevo espacio de disertación. Estamos hoy acompañados por Simón Montoya Rodas, quien ha tenido un proceso de formación bastante bonito a lo largo de su historia. Viene trabajando con nosotros todo el tema de infancias y juventudes y hoy va a trabajar exclusivamente ese paso y reconocimiento de los sujetos en su escenario como jóvenes y sus crisis. En este instante estamos aceptando a todos los que están entrando, así es que si él es el único que puede aceptar, sugerimos que nos excusen por esa actividad que él va a tener que hacer porque es el único que tiene entonces en este momento el poder de aceptar. Vamos a trabajar justamente con él como invitado especial porque además de profundizar en el tema de niñez y juventud, pues todos sabemos que tiene un amplio recorrido en la lectura y comprensión filosófica del tema de infancias y juventudes desde su formación doctoral. Entonces, sin más preámbulos, sugerimos que las preguntas vayan siendo colocadas en el chat y que Simón al final sea quien conteste estos cuestionamientos. Reitero el agradecimiento a nombre de la corporación y con este preámbulo damos entonces apertura a este espacio. Simón, entonces, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con las familias y las personas interesadas en las infancias y juventudes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Blanca, por la presentación. Estamos como en este ciclo de diálogos pedagógicos, teníamos como unos antes. Primero lo nombramos Habitar en las redes, y luego estuvimos trabajando sobre dos temas que me darían antesala como a pensar la pubertad como en otra perspectiva, una perspectiva que sea un poco más desde una antropología pedagógica, es como lo que voy a proponer. El título, ya ven la diapositiva de ahí, ya dice, sí, bien. El título es que elegí fue Devenir joven, boceto de una crítica pedagógica sobre la pubertad. Voy a explicar primero el título y luego voy a entrar como directamente a pensar en los conceptos que he logrado construir. Primero, quería plantearles que ¿por qué un boceto? Y boceto, como en un sentido, los primeros rayones, como en el sentido de que es simplemente aún ideas que tengo sueltas, pero una preocupación grande sobre el tema de la pubertad. Tres conceptos clave que están allí es juventud, pubertad, adolescencia, y cómo todos estas categorías, estos cajoncitos, estos nombres, estas identidades, nos van como describiendo algún cuerpo y qué cuerpo nos quiere describir. Yo creo que para mí no es tan claro, como lo dije antes, en términos de la infancia, que sea solamente como una construcción de nuestra cultura occidental, pero también quiero proponer que no lo podemos diluir tanto. Es decir, que si bien hay una crítica como a los procesos biológicos que hay detrás, los procesos de explicación biológica que hay detrás de estas categorías, también soy consciente
pues de que hay un asunto orgánico, una base biológica que tiene pues como un fundamento empírico, ¿cierto? Es un cuerpo en crecimiento. Pero más allá de ese cuerpo en crecimiento, pues yo me permitió sospechar mucho de la pubertad, porque me parece que no es algo tan universal, que no es algo que alcance a encontrar en la historia muy atrás, y bueno, empecé a preguntarme por esto y tengo ahora este boceto que les voy a presentar. ¿Qué ocurre? Pues varias familias de Aure han estado preguntando como por cierto tránsito, por cierta, entre comillas, crisis, y encontré, bueno, estas tres imágenes de Hellwein que Hellwein siempre va a encontrar, voy a encontrar en él muchas explicaciones sensatas. Y bueno, yo creo que una de las cosas que peor le puede pasar al arte es que no tenga que explicarlo, entonces, pues, cada uno siéntase en la libertad de hacer sus interpretaciones y de relacionarlo, conversar con estas imágenes en este boceto que les voy a presentar. Entonces, digo que es un boceto porque no voy a concluir, porque no lo he terminado, porque les voy a presentar, pues propongo una metodología de más o menos hasta las 5:40 voy a hablar y tener unos 20 minutos de preguntas al final. Entonces, bueno, voy a describir las imágenes un poco por si alguna persona ciega quiere pues, ver mi presentación. Esta conversación. En la primera imagen vemos a una mujer que está sin camisa, en brasieres, una persona en crecimiento, bien podría ser niño o niña, no creo que sea el punto, y parece ser la señora está clavándole en la parte superior de la barriga un cuchillo. Una segunda imagen es un señor introduciendo en un balde a un niño, y la tercera, es difícil describir las imágenes pues tratando de no interpretar. En la tercera es una señora sentada y la niña está clavándole un cuchillo a la señora, o el niño, pues no importa, como dije. Bueno, quiero hacer una crítica entonces a la juventud, una crítica a la pubertad. Entonces pues finalmente habría que plantear qué voy a entender por crítica, y no me voy a enredar mucho. Primer momento, pues les quiero plantear la crítica como una voluntad de insumisión reflexiva, insumisión hacia ciertos discursos que tienen un ejercicio de poder. Es como el primer momento de mi definición de crítica. Como contrario a una sumisión irreflexiva, es decir, no tener como la disposición o la inquietud sobre ciertos discursos, solamente asumirlos, no significa criticar, negarlos, significa simplemente pasarlos por el lenguaje, por la conversación, sospechar, como haremos desde cualquier hermenéutica. Esto lo sumo a una intención de articular la memoria y la promesa, es decir, que la crítica implica entender nuestras memorias comunes, y a partir de esas memorias generar expresiones de promesa que las he sintetizado con esa expresión: ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si la pubertad? ¿Y qué tal si la juventud no fuera lo que pensamos? Ese es como los dos conceptos de crítica que los quiero poner en juego. Una pregunta por la formación, es decir, hacer una crítica
pedagógica, entendiendo pedagogía como una pregunta por la formación, y toda pregunta por la formación me estoy refiriendo a cómo ingresamos a la cultura, es decir, cómo vamos tomando forma humana en cada una de las culturas. Esa es la pregunta por la formación. Por tanto, esa es la pregunta por la pedagogía. Así, preguntarse por la pedagogía es preguntarse por la cultura que tenemos, nuestra memoria colectiva, nuestra memoria común, por la cultura que queremos. ¿Y qué es cultura entonces? Es como lo que nos permite vivir juntos como humanos, ese imán que nos mantiene juntos, que nos hace narrarnos como colectivo, que nos permite tener relatos conjuntos. Entonces, esa es la pregunta que haré, y por tanto, pues tengo tres pretensiones con esta presentación. La primera pretensión es abrir una crítica, sin ánimo de concluir, digo allí, sobre la pubertad, la cual nos permita reflexionar a propósito de los procesos de formación y las implicaciones en nuestras vidas que ha tenido esta palabra. En segundo momento, pues comprender los relatos respecto a la pubertad que constituye este fenómeno en nuestra cultura, o sea, como cuál es ese cuerpo que hay detrás de esa palabra pubertad y ese devenir joven. Y en tercer lugar, pretendo cuestionar el origen médico que describe la pubertad como una patología desde una narrativa que pretende ser un saber absoluto y universal sobre una experiencia de crisis, de oposición y como una experiencia que se padece. Es decir, que no es como el estado más ideal de la vida. Parece que siempre estamos narrando la pubertad como un momento que hay que sufrir, que está en crisis, que es doloroso, que hay una metamorfosis, y eso tiene pues como realmente un origen, no es absoluto. Entonces esta imagen que retoma así como los estereotipos que aparecen sobre este asunto biológico, dice que la pubertad tiene una base orgánica, y eso fue lo que empezaron a describir los médicos. La primera descripción de la pubertad, uno podría pensar que era muy antigua, pero es un saber que se empieza a consolidar. En 1877 aparece ese concepto en la Academia de la Medicina, y se empieza a narrar y a consultar y a investigar en torno a una pregunta por cuál era la pubertad normal. Y ahí vemos como unas edades, los 9 años en las niñas si fuese adelantada, los 10 años en los niños si fuese adelantada, y si llegara a ser tardía, los 14 años en las niñas y los 16 en los niños, y tiene que ver pues como con unos cambios un poco más abruptos, que no alcanza a ser una metamorfosis, que simplemente es una transformación, y que tenía como base un saber científico que en la época era bastante popular aún, y es un reflejo ontogenético de un desarrollo filogenético. ¿Qué quiere decir eso? El desarrollo de cada uno de los individuos de la especie sería como una síntesis del desarrollo evolutivo de la especie. Entonces pasamos del agua en el vientre, salimos a la tierra, nos arrastramos, gateamos, y luego tomamos posición bípeda. Eso pasa en los bebés, eso pasa en la historia evolutiva de la especie humana. Muchas explicaciones surgen a partir de estos procesos explicativos en la medicina. El asunto es que se empieza a plantear cuál es la pubertad normal, cuál es la pubertad anormal. Y ese origen médico que traía consigo una serie de enfermedades, la termina convirtiendo básicamente la pubertad como un estado de enfermedad. Una enfermedad por la cual pasábamos todos los seres humanos. Pero este discurso precisamente es como el que pretendo poner en sospecha, sobre todo como por
cierta pretensión de globalidad que tuvo este discurso, de pensar que era algo que ocurría en todas las culturas, algo que ocurría en todos los seres humanos. Y pongo en juego como estos dos conceptos para poner en sospecha eso. Y ya termino la introducción con esto, lo prometo, para no ser tan académico. Primero, pues que la noción de desarrollo normal ya me genera muchas sospechas, porque no sé qué es lo que tendría que hacer la ciencia contando mayorías, es decir, cuál es la intención de ver qué es lo que ocurre en la mayoría de personas. Creo que una pregunta que tiene una pretensión correctiva, inevitablemente, y que genera ese binomio normal patológico, que ya habría sido denunciado por Canguilhem desde mediados del siglo pasado. Es decir, que, ¿por qué preguntarnos por el desarrollo normal? ¿Qué intención tiene eso? ¿Cuál es la función que cumple en términos académicos y en términos pedagógicos? ¿Por qué suponer que la educación está hecha para las mayorías o que los procesos de formación están hechos para la mayoría y no preguntarnos pues como en general por cada uno en su proceso de formación, en su proceso de desarrollo, si lo queremos llamar así, para no generar como esas globalidades tan incómodas que finalmente no nos dicen nada? Es que todos los niños a cierta edad tendrían que hacer esto, pues, y con que uno no lo haga, se les cayó la norma y pues, ¿qué función tenía globalizarlo? ¿Predecir qué? ¿Para hacer qué? Ese tipo de preguntas son las que nos tendríamos que hacer en esta incómoda dicotomía normal patológico. Y segundo, pues que todo discurso se convierte en una relación de saber-poder, y ahí no estoy diciendo una dominación de los de arriba sobre los de abajo, no es eso. Hay veces cuando uno hace una crítica se asume como ese de estamos criticando el dominio, queremos transformarlo. La crítica no busca decir que está mal, la crítica busca es abrir reflexiones que estaban cerradas tal vez, y pues creo que estas normas, el primer binomio, empiezan a generar como una legislación sobre el cuerpo, que empiezan a decir cuál es el cuerpo correcto y cuál es el cuerpo incorrecto. Y les propongo esta tesis de abajo, es que la biología no es nada en sí mismo, es decir, que muchas veces cuando entramos como en todos estos temas de estudios culturales, de preguntas antropológicas, pedagógicas, nos dicen, no, es que ustedes tendrían que estar con la ciencia, ustedes deberían estar interpretando lo que sí es ciencia. Yo no entro en la discusión bizarra de qué es ciencia y qué no. Me parece que todas las veces que la ciencia ha querido decir que todo lo otro no es ciencia, es un complejo de inferioridad muy vasto. Mi pregunta no es esa, pues podría explicar esto desde el arte y ser más sensato incluso. Mi pregunta es que, no, mi tesis es que la biología, el cuerpo somático, no es nada en sí mismo, inevitablemente son lecturas que hacemos de él. Ya el concepto de vida, la palabra vida, no es universal en la manera en que la entendemos. Cómo entiende la vida un biólogo es distinto a cómo la entiende un sociólogo, a cómo la entiende un economista. O cada uno de los biólogos podría tener, no cada uno, pero pues hay múltiples conceptos que podrían jugar dentro de la biología. Entonces la vida entendida como individuo, pero ¿qué es el individuo en la biología? También cambia según las teorías. Entonces, pues finalmente es entender que estamos inmersos en unos juegos del lenguaje. ¿Qué queremos decir con esa palabra juegos? Es que hay unas reglas del juego, una red de formas de entender, una red de sentidos, una red de conceptos que van sosteniendo los acontecimientos. Entonces, ese paso de una biología que efectivamente salen vellos en ciertas partes del cuerpo, que efectivamente a algunos, a otros no tanto, pues unos son unos osos desde los 9 años y otros mucho más lampiños,
un cambio en la voz, que algunas veces también no pasa, y entonces vuelve y se transgrede la norma, pero hay un proceso pues de desarrollo que sí está. La explicación que le damos al desarrollo y las ideas de orden, las ideas de naturaleza que hay detrás, son presupuestos también ingenuos, ¿cierto? Pues porque se caen. Entonces, de pronto, inevitablemente hay saberes de fondo, y eso no está mal, saberes de tipo de creencias en absolutos, ya sea un Dios absoluto, ya sea la naturaleza como absoluto, el orden como absoluto, y vamos viendo un pliegue en esta época sobre esta explicación de las teorías del desarrollo, y es que habían ciertos saberes de base que era una idea de orden y naturaleza, y esos saberes ahora están puestos en la idea de caos y naturaleza. Es decir, que las teorías tienden a explicar desde el caos. En ciencias sociales muchos programas ya trabajan así, los que trabajan en líneas hertzianas, los que trabajan en línea de Edgar Morin, de teorías del caos que ya están habitando las ciencias sociales desde más o menos mediados del siglo pasado. Entonces, digamos que nos permite ver otras cosas, explicar otras cosas, pensar de otra manera, lo que antes tratábamos de pensar como ordenado. Entonces, entender que la naturaleza se va autoorganizando a partir de procesos caóticos, permite ver otras cosas. Entonces yo me hacía una pregunta ahí, pues que tal vez sea fácil de contestar. ¿Es universal? Bueno, parece ser que todos los niños van creciendo en diferentes culturas, pero cómo viven ese crecimiento se sostiene en prácticas corporales del día a día. Y en esas normas de reconocimiento que empiezan a decir cómo tenemos que comportarnos y empiezan a direccionar nuestros cuerpos, nos van direccionando a comportarnos de ciertas formas. Este personaje que estamos viendo en la foto, que le están haciendo una pequeña caricia en su órgano genital con una cuchilla, él tiene que soportar, sin demostrar debilidad, que aguanta la circuncisión, sin mostrar gestos de debilidad. Y esto va a permitirle ingresar como adulto, como mayor, a una cultura guerrera. En esta cultura se valora esa templanza, esa fortaleza, como gesto del ser humano, digamos, perfecto, y ese es el paso que hay del ser niño al ser adulto. Unas prácticas corporales de estas, yo creo que no las podemos explicar de la misma manera que explicamos nuestra experiencia sobre la pubertad. Creo que habría que matizar muchas cosas, creo que habría que pensar que son experiencias y prácticas y vidas diferentes. Hay una explicación paralela que me llama bastante la atención, y es la explicación del Rubicón, una metáfora que hizo Rudolf Steiner, creador de la antroposofía. El Rubicón es un río que queda en la antigua Roma, y ese, pues como que los emperadores no podían pasar del Rubicón, era pues como el límite, la norma que había, y cuentan que Julio César se para una noche frente al río y dice: voy a cruzar el Rubicón y voy a descubrir el mundo. La imagen habla por sí misma. Julio César sobre un caballo mirando el globo terráqueo con un gesto imperial fuertísimo,
Muchas cosas más habrán allí, no me voy a detener porque el tiempo ya Cronos empieza a devorarme. Pero la pregunta allí es, ¿cuál fue la metáfora que hizo Steiner con Julio César? Era oponerse a la norma, y él dice que a los 9 años inicia el Rubicón, y el Rubicón es que hay un devenir del cuerpo anímico fuerte, aterriza el espíritu, aterriza el espíritu en el cuerpo y empieza a haber conciencia de otras cosas, y esa fuerza anímica que es el alma genera que haya una oposición como a los padres, entonces empiezan a criticar todo lo que ven en los padres. Esa es la explicación que daba Steiner, y lo plantea como algo bastante valioso. No lo vuelve como una enfermedad que habría que combatir, sino algo que habría que valorar, porque es una fuerza anímica, esa fuerza que compartimos con las plantas de crecer, ese cuerpo etéreo, y que es el que nos va a permitir conquistar nuevos mundos. Yo lo podría llamar incluso como una voluntad de saber. Es decir, que habría una opresión de ciertas normas a las cuales nos tenemos que someter, y que hay una fuerza anímica que nos dice tenemos que poner en cuestionamiento esa figura para conquistar nuestros propios mundos. Sin embargo, siguiendo esta metáfora, yo dije, pues tengo que vivir mi Rubicón, y mi Rubicón es oponerme a Steiner, porque Steiner es como mi padre simbólico, siempre lo he admirado un montón, pero también pensaba que yo tenía que cruzar ese río y decir, bueno, ojo, también es una idea sobre desarrollo normal que también habría que cuestionar en muchos sentidos. La manera en que organizó la vida, la manera en que tematizó la vida, en que generó cuándo era el momento correcto para vivir el Rubicón, y sus observaciones de la naturaleza pues ampliamente pertinentes, a mí me han permitido comprender y me han permitido narrar muchas cosas, pero quiero expandir un poco ese concepto de Rubicón de él, y decir, bueno, si es esa voluntad de saber, que en positivo yo la valoro tanto, no sería un momento en la vida, específicamente ese momento, sino que tendríamos, así como Hannah Arendt en algún momento dijo, tenemos múltiples infancias, tenemos múltiples nacimientos, nacemos cuando empezamos a tocar piano, nacemos como pianistas, cuando empezamos a estudiar una veterinaria, nacemos como veterinarios, nacemos como músicos, nacemos como pintores, y es voluntad de nacer, o sea, voluntad de nacer varias veces, así quiero decirlo, voluntad de tener varias transformaciones, varias pubertades. Valorando entonces como este gesto de la pubertad, como un gesto de querer explorar nuevos mundos. Y voy a explicar entonces rápidamente como un par de críticas. Señor Steiner, le pregunto cómo viviría en la pubertad, por ejemplo, el niño que está a mi derecha en la pantalla. No sé qué me respondería Steiner. Este niño se opondría a sus padres, de pronto, si las normas que constituyen la cultura de este niño son claramente como una idea de contraposición al poder, viviría entonces la pubertad tratando de ordenarse en ciertas lógicas del poder hegemónico,
En concreto, ya para no entrar en mayores retóricas engañosas, yo estoy seguro de que la experiencia de la pubertad no es la misma en estos dos niños y por eso hablamos de infancias en plural, por eso, pues porque no es la misma infancia el niño de la izquierda, el niño de la derecha. Y por eso hablamos quiero hablar de múltiples pubertades, o sea que no la podemos homogeneizar y por tanto no tratar de explicar la vida de cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas desde una regla general que tendría que ser y a partir de la cual también vamos direccionando ciertas maneras de comportarse, sino que tendríamos que entender cada una de las experiencias de pubertad, si hay o no oposición a ciertas normatividades, que no estoy seguro de que podamos universalizar eso. Yo no veía un gesto de oposición en este niño que le estaban haciendo la circuncisión. Más que un gesto de oposición, veo un gesto de querer ingresar a una cultura en la sumisión y propuse buscar entonces ese acontecimiento social como tratando de entender cómo configuramos la infancia en nuestra sociedad, cómo narramos qué significa ser niño, qué significa ser niña, cómo ubicamos esa identidad, cómo ubicamos la identidad juvenil y que lo encuentro distinto. Entonces, ese paso del niño que vuela a la izquierda para convertirse en el señor que regaña a la derecha, ¿cómo se da? Peter Pan volando y un señor diciendo basta ya, no jueguen más a sus hijos. El señor es el papá de la familia de Wendy y sus hermanos. Peter Pan decide seguir siendo niño por el resto de su vida porque no quiere convertirse en ese adulto. ¿Y esto qué tiene detrás? Unas narrativas de la infancia donde ser infante significa una contrariedad al ser adulto. Esto hace parte de los resultados de mi tesis doctoral. El reconocimiento de los niños, un reconocimiento favorable de los niños que tendría un contrario, que es el no reconocimiento favorable de los niños, y que ese no reconocimiento favorable por parte de los niños estaría relacionado con un reconocimiento de los adultos. Asimismo, las conductas, los comportamientos que no son reconocidos de manera favorable por los adultos están relacionados con el reconocimiento de los niños. Es decir, que la infancia tiene unas tecnologías específicas para consolidarse y en la narrativa constante que hacemos nosotros de qué significa ser niño, lo estamos poniendo en una oposición, en una disyunción, pero diría que es una oposición sobre lo que significa ser adulto. Voy cerrando. Prácticas que relacionamos con la diversión, con el juego, con molestar, sabotear, payasear, trolear, con ser desordenado, serían prácticas que están relacionadas a un no reconocimiento favorable por parte de los adultos. Mientras tanto, los adultos están del lado del aburrimiento, no juegan sino que trabajan, buscan ser colaboradores. Y esta oposición a partir de todas estas narrativas que está soportada, en tecnologías como los juguetes, en tecnologías como la decoración del cuarto, como la manera en que nos vestimos. Entonces, unos niños los visten con ciertas vestimentas como los punqueros que acabé de ver, pues no es una infancia igual a una infancia que está vestida con tecnologías como Winnie Pooh, como Backyardigans, como Teletubbies, diferentes generaciones, y que van performando, diría yo, o
sea, haciéndonos actuar de cierta manera, direccionando nuestras actuaciones de cierta manera. Es decir, que esta oposición es la base de que el paso de la infancia a la juventud sea una experiencia de crisis. Porque, contrario a lo que había mostrado, que ya Tina narró muy bien hace un mes, pueden encontrar en nuestro canal de YouTube su charla, la experiencia de la juventud que nos contó Blanca, y ya ella también hizo pues un desarrollo mayor de esto. Pero esta imagen de Rodrigo de No Futuro ha servido tanto a Germán Muñoz, a M. Pineda, a María Cristina Sánchez para explicar esta constitución de lo joven como una noción de no futuro, como vivir la vida al límite, como disfrutar. Claro, tiene que ver con un momento de la vida donde había sido sometido, porque la infancia tiene una relación con la adultez, que es una relación normativa de sometimiento, y de un momento a otro estás como en el no quiero crecer porque no quiero asumir responsabilidades, pero ya hay un hecho evidente que es una base biológica movilizándose en un proceso de formación. Steiner decía, pasamos de un mundo de la fantasía y un proceso anímico que nos lleva a un mundo científico, a un mundo más explicativo. Entonces nos damos cuenta que ciertas narrativas sobre la fantasía también nos tenían en cierto concepto de inocencia, esa idea de perdió la inocencia. ¿Qué significa perder la inocencia? Es que el niño no puede tener la verdad sobre ciertas cosas, sobre el ratón Miguelito, sobre el Papá Noel, sobre el niño Dios, pero también sobre los problemas económicos del hogar, sobre etcétera, etcétera. Una relación de que los niños no pueden tener acceso a ciertos símbolos de poder, como manejar dinero, como acercarse a procesos de sexualidad, como utilizar cierto vocabulario que está asignado para los adultos. Y todas estas relaciones de opresión, de sometimiento, de negación en la infancia, explotan en la juventud y él se vive una juventud al límite, ¿cierto? Pero esas juventudes al límite también traen consigo un mensaje de que todo el tiempo le están diciendo a la cultura, nosotros no queremos crecer así, si este es el proyecto de adulto que tenemos, nosotros no lo vamos a vivir, y no podemos entender la juventud como ese paso por una etapa de la vida. Insisto, estas ideas de ubicar en etapas son ideas bastante explicativas, normativas de la vida, que nos dicen hay etapas que hay que ir quemando. Entonces pues uno quema esa etapa del ser joven y simplemente se vuelve un adulto más, y se le olvida que lo que había en ese joven era una promesa de una transformación. Entonces la juventud tampoco la podemos dejar atrás. En la idea de jovialidad seguiremos siendo joviales y haciendo críticas a ciertos órdenes que nos tratan de poner en unas formas de ser adulto que no compartimos, como las del papá de Peter Pan, de Wendy y su combo. También quería analizar, y con esto ya les juro que cierro, la consecuencia que tiene la prolongación de la infancia, porque vivimos en una sociedad que ha tratado de extender la juventud. Siempre es fácil poner el ejemplo de las bibliotecas, es una manera de mostrar que la juventud es como el estado ideal de esta cultura, porque también permite bastante movilizar ciertas lógicas del comercio. Algunos sociólogos han planteado que hay una idea de prolongar la infancia y de infantilizar desde el discurso político a la sociedad, para al infantilizarla decir como usted no sabe, y eso trae una serie de tecnologías que lo materializan también.
pero cada vez se extiende más la infancia, yo siento que se está ensanchando más en algunas poblaciones y también la juventud se está ensanchando más y que pienso, no es una idea de sometimiento, como ya están allá los grandes malos Illuminatis del planeta diciendo pues que nos van a prolongar la infancia. Creo que es algo que se va dando en los juegos del capitalismo, en su lenguaje neoliberal que vivimos hoy, que se está globalizando y que conviene en los juegos del mercado de la vida cotidiana, no que alguien esté planeando esto, insisto, sino que se va dando en la manera de relacionarnos, pues resulta conveniente narrar a niño eterno a esta persona que quiere ir a consumir al parque de, de Harry Potter en Orlando. No es que esté mal, no es que esté mal, sino que la reflexión que quiero hacer es, o sea, nada de esto que estoy diciendo está mal, simplemente estoy diciendo, ¿y qué tal sí? ¿Cierto? Cómo desordenar un poco estos roles que parecieran estar tan fijos, pero mi reflexión acá es cómo nos está desordenando el capitalismo para volvernos como niños consumidores el resto de la vida, pero cómo los desordenamos nosotros para pensar en que podemos tener nuevos Rubicones en términos de voluntad de saber, nuevas juventudes en términos de decir no queremos, no nos sometemos a esa manera de ser adultos. Concretizo un par de cosas. La pubertad no hace referencia a un hecho biológico universal, es una categoría social creada en nuestra cultura occidental, producto de los saberes científicos sobre el desarrollo. Con base en ello se constituyen narrativas que asignan lugares, con tecnologías, roles y que van direccionando así nuestro cuerpo a ciertas formas de comportarnos. Digo que por mi parte entenderé la crisis de la pubertad como un gran acontecimiento, como voluntad de reflexionar, como inquietud por la verdad, el poder y la normatividad, y buscaré nuevos rubicones para descubrir y crear nuevos mundos. Y bueno, recordarles pues que es importante para apoyarnos que nos sigan en las redes sociales y demás. Cierro por allí. Bonito si me quieren contestar alguna cosa de esto que dije, a esta dispersión teórica, porque me metí como con un montón de líneas teóricas allí y espero pues haber aportado algo a esta reflexión. Blanca. Muchísimas gracias, Simón, por la exposición. Convocamos entonces a los asistentes a que presenten sus preguntas, si quieren tomar la palabra o si quieren hacerlo por escrito. Preguntas que hayan quedado por resolver a partir de este desafío que nos propone Simón de pensar en tantos nortes, en tantos escenarios, la pubertad. Juan Pablo. Gracias. Simón, ¿qué invitación le hace usted entonces como pensador, digamos, de la episteme de las ciencias a la biología y a la medicina para reflexionar estos asuntos desde esa dimensión de comprensión del universo, del cosmos que existen dentro de esas ciencias positivistas y que son un poco limitadas, y cuando yo lo reflexiono y lo hemos conversado, pues me encuentro como con encarar ese problema de repensar metodológicamente la ciencia médica y las ciencias biológicas en torno a este asunto y muchos otros que ya hemos hablado, y que ojalá pues como para darlo a conocer a todos los presentes aquí. Juan, pues lo que yo estoy proponiendo, que fue la primera diapositiva con contenido que les presenté, Puedes tomarte un poquito creo que la crítica, la opción
y entendiendo crítica como esa voluntad de insumisión reflexiva, es decir, pues que, claro, la biología traza relatos sobre nuestra vida, y esos relatos hay que reflexionarlos, no asumirlos como la explicación de mi vida. Eso es pues como lo que estoy proponiendo, que no los universalicemos, porque empezamos a decir, la infancia es, y detrás de esa idea de la infancia es, entendemos pues como que todos los niños tienen que comportar así y salimos con afirmaciones sobre la infancia es caprichosa, la infancia le gusta los colores, la infancia le gusta el dulce, la infancia no, eso no nos debemos meter de cuentazo pues porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿cierto? A la infancia le gusta la diversión y la infancia tiene que ser feliz, sí, pero un momento que entendemos por diversión y que entendemos por felicidad también, sin caer pues en un conceptualismo pendejo que no nos llevaría tampoco pues como a nada, o sea, a racionalizar y a definir nuestra vida todo el tiempo. Lo que pasa es que lo que digo más es cómo planteamos formas de crítica que nos permitan pensar pues si realmente esta cultura que tenemos es la que queremos y que ha traído cosas pues como con consecuencias tan concretas en nuestra vida contemporánea como asuntos que estábamos viendo pues climáticos fuertes y que están ancladas como con todas estas tecnologías que expliqué. Entonces, yo creo que finalmente, es que la pregunta de Juan Pablo era muy concreta tal vez, y me es imposible responder de manera tan concreta, pero finalmente tenemos que empezar también a narrar otras maneras de ser niños. Yo creo que Blanca nos dejó eso hace 15 días bastante claro. O sea, no hay una manera de ser joven, pero ¿cómo permitimos y damos cabida a otras maneras de serlo? No sé, creo que no respondí, Juan, pero hice mi mejor esfuerzo. Gracias, Simón. La colega, María Eugenia Vasco nos hace esta reflexión. Respecto a lo expuesto, doy mi opinión frente a la pubertad, al padecimiento de la misma dentro de nuestra cultura paisa, desconociendo las culturas del resto del país. Considero que la sociedad consumista coloca al joven puberto, entre comillas puberto, en ese dilema de no ser infantil, pero tampoco es adulto para entender y realizar ciertas actividades, pero que ya tenga la necesidad de enfocar su futuro. Y eso genera incertidumbre de esperar el mañana para hacer y hacer. No solo sería pues lo paisa, sí, pero tiene bastante contenido pues como en el comentario de María, porque efectivamente señala algo que yo me brinqué y que me parece fundamental en esta discusión, es que, claro, quitamos tanta responsabilidad en los niños, o sea, los niños no son responsables de muchas cosas, y la narrativa sobre el ser adulto sí es toda la responsabilidad del mundo. Entonces, claro, ahí genera una serie de dilemas y una serie de crisis. Claro, el padecimiento va más allá de la narrativa, de decir hay que disfrutar la pubertad. No estoy diciendo eso, pues no se trata de ello, pero miren todas las narrativas que hay detrás, o sea, todos estos relatos que sostienen de ser jóvenes, pagar facturas. Les recomiendo un video que estuve a punto de ponerlo, pero yo dije, no voy a quitar tiempo de conversación por ver este video, pues son como 5 minutos o algo así, pero se llama, creo que se llama 15 días en agosto o algo así, y es un niño narrando que él ve a los adultos y los ve pues con la fama más horrible. Yo creo que el caso más concreto de esto es Peter Pan. Sí, pues es asumir responsabilidades, pero qué tan fatal es ese asumir responsabilidades. Y tenemos pues como ahí esa crisis por eso.
Pienso que ese es como el punto clave allí. Qué bueno ver varios estudiantes de la UdeA, ver a Fernando que nos acompaña desde Chile. Saludos por allá, en el sur. También en el sur colombiano que nos acompaña Tina. ¿Y quién más quisiera como compartir algo o mencionar algo? Blanca también. ¿Alguna? Sí, hay algo que es importante, creo que resaltar, y es lo que nos has como visibilizado, y es la diferencia que hay entre la construcción cultural de un sujeto infante en las diversas culturas y las formas como éstas los narran, ¿sí? Como sujetos que deben pasar por diversas pruebas, incluso de iniciación como sujeto en la sociedad. Y esas, digamos, tradiciones y rituales son construidas en un intercambio histórico que da cuenta, por supuesto, de una construcción del sujeto, al que estamos enfrentando en el proceso del desarrollo social, ¿cierto? O sea, cada sujeto tiene esa herencia cultural y que nosotros nos encargamos de replicarla, de instalarla y de multiplicarla. Y luego padecemos como familias las crisis de lo que nosotros mismos entregamos, ¿cierto? Yo creo que no es la única vez que de pronto se hablará de pubertad, pero sí en los múltiples escenarios de consulta psicológica se los mira como un padecimiento. Se les mira como un padecimiento, y ese tipo de padecimientos va a afectar directa o indirectamente el desarrollo del niño infante, del niño impuber, del niño como lo queramos llamar. Yo le llamo del sujeto humano, porque es que de alguna manera el reconocerles ya con una instalación cultural que se le carga en la piel, que se le carga moralmente, y que él tiene tantas posibilidades de aportar si le escucháramos, si nosotros le reconociéramos como un sujeto ávido de conquistar el hábitat y ya como un sujeto capaz de interactuar independientemente de todos esos estigmas, pues tendríamos mayores oportunidades de aprender de él. El problema es que nosotros desde la calificación ya que le damos, pues obviamente lo marcamos, y él no se va a sentir ni infante, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en lo joven, y por lo fuerte que esto implica, va a alterar y va a trastocar digamos, su estado emocional, y lo convierte en un no sujeto, en un no lugar. Entonces, eso lo hemos vivido, y eso tenemos que reflexionarlo, es así, en estos espacios, y yo creo que con ellos, porque son digamos, demasiados requerimientos que se le hacen en ese momento de responsabilidad ética, de responsabilidad moral, de responsabilidad familiar, de responsabilidad social ahí en su espacio de interacción. Entonces, esos padecimientos se vuelven como una especie de desafío de pensarlo, por supuesto, en la academia, pero también de hablarlo en las familias en claridad. Formamos unos sujetos en las escuelas y en las interacciones que les permitimos ir creciendo, ir construyendo un sujeto contestatario, capaz de decir yo estoy aquí, yo tengo un criterio, y después cuando le vemos participar, ya no le queremos reconocer como sujeto capaz, sino que lo queremos ubicar como niño, y entonces es el rebelde, es el problema, es el que tenemos que sacar de nuestro esquema normal y ponerlo en una condición incluso del psicólogo y hasta los staffs, y hasta también pasar hasta la psiquiatría para los miles de decisiones que pone el mercado. Entonces yo creo que ahí es necesario seguir ahondando para visibilizar que tenemos posibilidades de aprendizaje en tanto les reconozcamos como sujetos capaces de ser incluso contestatarios frente a esas formas de comportamiento que nos da la herencia cultural y que nos dice tenemos que ser papás y no ser permisivos y etcétera. Pero yo creo que en primer lugar este espacio nos permite ir reconociendo los errores que hemos cometido en los patrones de crianza en relación con este hijo, hija, que más que un problema es simplemente un ser humano capaz de habitar y de conquistar ese hábitat desde sus iniciativas y cuestionamientos.
Blanca menciona algo que me parece pues que es una reflexión bastante interesante para cada uno de nuestros entornos locales. Y es que ella plantea, bueno, vemos estos rituales de iniciación de la vida adulta en las múltiples culturas. Yo pues mostré una, pero sobre eso podría haber una ponencia sola de eso. Y, y ese, creo que nos podemos hacer la pregunta, ¿cuáles son nuestros rituales de iniciación? Porque pensamos bastante en las culturas como exteriores, porque nos gusta vestirnos de antropólogos e ir a ver ese sujeto raro, indígena, y volverlo exótico, volverlo objeto de estudio. Pero, ¿cuáles son nuestros rituales? Porque nosotros también tenemos rituales, ¿cierto? O sea, nuestras prácticas cotidianas también están allí. ¿Y cómo hacemos conscientes de esos rituales para también volver los procesos educativos? Que sean un poco más explícitos, valorar varios de estos rituales, porque, insisto, pues nunca ha sido nuestra intención plantear el argumento, por ejemplo, contra cultura, ¿cierto? Creemos en la cultura, en nuestro grupo de investigación pretende reflexionar sobre la cultura, investigación, arte y cultura. Entonces, ser conscientes de que hay procesos culturales, que hay este tipo de rituales, cuáles son y cómo hacerlos, cómo vivirlos de diferentes formas. Vemos que nuestra cultura ha vuelto estos procesos, bueno, estaba aquí muy local, no sé pues qué tan internacional sea, el tema de los 15 años, y en las mujeres pues eso las montaban en un columpio, yo no sé si eso todavía pasa, y les ponían un tacón, las vestían de azul y le quitaban pues el zapatico bajito y le ponían un tacón. Y esta serie de asuntos que hay detrás de todos estos rituales, como el rosado. ¿cuáles queremos, ahora rosado, no azul, cuáles queremos? Es un ritual, sí, de iniciación en los 15 años de la mujer, más no en los 15 de los hombres. Eso, a eso me refiero, a ese tipo de rituales de no lugar, de no reconocimiento. ¿Te das cuenta? O sea, es un reconocimiento de la mujer que pasa siguiendo ese ritual de la princesa, de la hermosa, del zapatito, e incluso es un ideal de mujeres, de las niñas, llegar a ese momento pues de iniciación. Entonces mira cómo ese trasfondo cultural que tú estás planteando se puede convertir hasta en una broma, pero es simbólico y es muy fuerte y de alguna manera condena, ¿cierto? Condena el paso de llegar a ser hombre, de llegar a ser mujer. Incluso históricamente se había pensado que los hombres, para llegar a ser hombres, debían pasar por la prueba de pasar a ser soldados de la patria. Entonces, cumplidos esos 17, 18 años, los chicos debían pasar para de verdad ser hombres y demostrar que lo son, ¿cierto? Con esa valentía que implica. Y lo que dice María Eugenia, o sea, en esta cultura paisa, que tiene unas características particulares en lo que es la hegemonía matriarcal, pues ahí hay unas condiciones propias del ser hombre y ser mujer, que incluso la segregación que empieza ya desde temprano es usted no llore, para eso es macho, para eso es hombre, ¿cierto? Y toda una serie de cosas pues que se le asignan al hombre y a la mujer, incluso los colores, ¿cierto? Lo que tú estás planteando, del azul y el rosado como condición de representatividad de un género, ¿cierto? Que se les viste así, se nos hereda así. Entonces, ahí hay algo pues que nos tenemos que preguntar,
¿cierto? Y si bien es cierto, el reconocimiento de estos sujetos, sean hombre o mujer, en cualquiera de sus edades, permite que ellos avancen en su autoformación hacia ser ciudadanos, pues, ciudadanos en todo el sentido de la palabra, que participan activamente en la construcción de su hábitat. Quizá de pronto es un ideal que podemos ir ampliando, ¿cierto? Porque los rituales no son simplemente esos rituales que estás citando allí, como de vestirse de rosado y ponerle el zapatito. Es que hay unos rituales que traemos metidos en el alma al confundir el hecho del desarrollo como ideal de sujeto, fundado, por ejemplo, en la obediencia, ¿sí? O sea, el chico que no obedece está condenado a padecer toda una serie digamos, de manipulaciones y de tratos indebidos en los procesos de crianza, porque la obediencia se concibe como una de las formas de, digamos, de demostrar la buena educación. Y resulta que la obediencia termina construyendo sujetos dependientes, manipulables y justamente obedientes en un sistema donde necesitamos seres críticos, reflexivos, que trastoquemos esa forma de construir un planeta, que haya disrupción desde incluso la infancia para poder transformar esto que nos está llevando al caos y que lo estamos padeciendo. Entonces, queremos formar sujetos autónomos desde la obediencia. ¿Sí te das cuenta? Pero, o sea, sí, pero, bueno, parte de lo que iba a decir es que este ritual se ha ido rompiendo. Yo siento que este ritual de volverse adultos, como insisto, es un boceto, lo que tengo, iré desarrollando más esta idea de mi interés actual. Yo siento que ya ha ido rompiendo el espacio doméstico, y que ese ritual se empieza a dar más como en contravía de lo doméstico. Pero pensaba como con esta ponencia también que, bueno, esos rituales del devenir adulto, la primera borrachera, por ejemplo, empiezan a ser relatos que empiezan más a habitar la calle, como cumplir ciertas infracciones. Entonces, veía yo que ese cruzar el Rubicón, que es la metáfora de Steiner, también es un ritual de desobediencia. O sea, usted nos dice allí, hay un ritual que es la obediencia, pero también mi pregunta es si no hay un ritual de la desobediencia, y eso me parece a mí un poco nefasto. Mis amigos mamertos de la de Antioquia, porque siento que nos ubican como que tenemos que ser contestatarios en cierto momento de la vida. De hecho, hay un dicho que habita en nuestra querida alma mater, y es que pues un universitario que no proteste no tiene corazón, y si después de dejar de ser universitario sigue protestando, no tiene cerebro. Sentencias, así como el hacerse macho, péguele con huevas al balón, son tecnologías, son dispositivos lingüísticos que te ubican como joven, y ser joven en cierto momento de la vida es ser rebelde, pero esa voluntad de desobediencia tiene que acabar cuando nos volvemos adultos. Entonces también es un ritual, ¿cierto? O sea, casi que la graduación es un ritual, y con ese ritual viene el dejar atrás la mamertería y demás, ¿cierto? Entonces, demás ejercicios pues de desobediencia. Saludos a Juan Carlos, que por ahí vi que me saludó. Un abrazo, el compañero de tutoría en el doctorado. Entonces creo que ahí está el reto también, es cómo reflexionamos todos estos lugares que nos asignan, no para decir hay que desobedecer porque hay que desobedecer el rol social, ¿cierto? O sea, para mí, pues, las niñas que quieran narrarse como princesas y
y que hay contextos familiares y que eso mueve ciertas estructuras de mercado y un montón de cosas más, pero, pero tampoco se trata pues simplemente de una agresividad, insisto, contra cultura. Creo que tenemos que ser un poco más cautelosos, reflexionar un poco más lento, ciertas cosas que tenemos asignadas de una manera muy rígida, cuestionar pues que no es la única forma viable de vida, pero tampoco decir pues que esa es una forma que hay que satanizar, ¿cierto? A veces no me gusta utilizar la palabra satanizar para que mis amigos metaleros no se ofendan. No, claro, no, claro, claro que sí. De hecho, pues es justamente lo que estoy tratando de decir. O sea, de lo que se trata es de comprender que existe una necesidad de reconocer sujetos y no de negarnos al aprendizaje mutuo, diría yo, porque tal como lo mencionaba Semmelman, pues se trata de hacer un reconocimiento, una comprensión del rol que nos asigna la sociedad y actuar en él implica dar un paso en el reconocimiento. O sea, no se trata de actuar contestatariamente porque sí, porque ese es el ridículo que de pronto tú estás citando, ¿cierto? Entonces, David Santiago pide la palabra para darnos su opinión. Ya David. para ir cerrando, ¿cierto? Que ya vamos Sí, pasando ya. un poquito de la hora. Pero me cargan con algo como maluquito. No, yo cierro. Pero... Bueno. Que, pues yo pensando en eso que narran de que al menos en nuestra cultura se genera un espacio en un lugar, como en ese tránsito o de una producción de sujeto infante sin voz a alguien que tiene que responder. Yo creo que, yendo con esa idea del Rubicon es un juego, ya lo saqué, que esos espacios de no lugar, pues creo que pueden producir la muerte, ¿cierto?, de los sujetos, pero también son un llamado. También me cuesta un poquito ese gesto dictatorial, más por la formación que hemos tenido como en democracia, anti-imperio, ¿cierto? Pero es como que también los espacios de no lugar permiten la creación de nuevos mundos, como el cambio a nuevos territorios. Y creo que lo que hay que permitirse, bueno, no sé, también estoy hablando creo que sin mucha base, porque no sé qué implica un lugar, pero moverse del sitio al que está acomodado el sujeto hacia nuevos territorios, que esa voluntad de saber, creo que entonces nuestra cultura produce un espacio temporal para él, pero que también puede estar en la responsabilidad del sujeto mirarse o sea, reflexionarse en eso, crear como una especie de, ¿cómo decirlo? O sea, yo siento que el gesto ahí de la dictadura del emperador que va, o sea, Julio César llega y se vuelve emperador, es el primer emperador de Roma, o sea, que crea ante él una personalidad, es como un yo muy grande. Entonces, como coger lo que hay en el terreno, un montón de fuerzas, y reflexionarlas y volverlas hacia uno. Y creo que los espacios en el lugar pueden movilizar a eso, y entonces permiten reflexiones, y que está en nosotros, o mirar en la cultura cómo producir más crisis para poder ver más cosas, y no solo un momento determinado que nos designa la cultura para eso. Pero creo que esos espacios de no lugar, de crisis, son importantes, y no hay que lamentar simplemente que un sujeto esté sufriendo en términos de tener que pasar de una cosa a otra porque es un producto pues de la historia o de las dinámicas culturales que estamos teniendo. Y ya eso es lo que quería comentar. Bien, muchísimas gracias, David. Bien, un último comentario allí. Pues yo siento que la escuela, la escuela como tecnología concreta y la escuela con todas sus tecnologías, esa escuela que conocemos seriada, también propicia como agudizar la idea de etapas del desarrollo. O sea,
que la escuela fue pensada así como todos de la misma edad. Y hoy hablábamos con alguna de las personas que habita acá, Aurea, que pues jugar con personas de diferentes edades pues nos permite también aprender muchas cosas, ¿cierto? Una idea como que solo podemos jugar con la persona que tiene mi misma edad, solo podemos encontrar diversión, y uno a veces lo piensa así, como bueno, pero si va a tener amiguitos, de pronto va a ir de paseo, pero entonces llevémosle a alguien de la misma edad para que pueda compartir y puedan divertirse. Es algo que tenemos como bastante instaurado, que valdría la pena reflexionar estos días, como de las cosas que había estado pensando con esto de la pubertad. Es interesante, y no encontré textos sobre esto, pero sería bastante interesante una tesis doctoral sobre esto, por ejemplo, y es cómo se vive la pubertad en escuela nueva. Es decir, si mi hipótesis tiene que ver escuela nueva y todos los proyectos educativos multigrado, si mi hipótesis tiene que ver con una asignación social que está tan encasillada como en esa idea de etapas del desarrollo, que también hago la nota al pie, rápida. Piaget hizo escalas del desarrollo observando pues a sus familiares, entonces pues la idea de desarrollo normal que después se vendría a establecer tiene que ver con que si se parecen o no a los hijos de Piaget, y uno va a hacer la crítica a Piaget frecuentemente, pero también hagamos el Steiner, ¿cierto? Y la pregunta es por qué en este desarrollo de los septenios Steiner solo llegó hasta los 63, y pues fácilmente uno podría concluir que Steiner pues vivió como hasta esa edad, ¿cierto? O sea, finalmente las teorías son narrativas sobre nosotros mismos. Pues yo eso creo que en la tesis doctoral es lo que todo el tiempo digo, pero sobre todo pues entender entonces como, bueno, si habían esas etapas de desarrollo normal en una escuela seriada, pues en una escuela multigrado se puede esperar lo mismo, o el cambio de la tecnología sí cambiaría la subjetividad. Parece bastante interesante hacerse la pregunta, creo que haría por una tesis doctoral. Suficiente, muy interesante. Bueno, muchas gracias por escucharme en este tiempo, espero no haber sido pues como muy pesado. Hay veces me cuesta salirme como de ciertos discursos que se vuelven como muy en lo conceptual netamente, entonces espero haberle puesto como un poco de cuerpo a esto, de personajes como para no ser tan pesados, y espero pues haber aportado a nuestro diálogo en esta serie de diálogos pedagógicos. Tenemos una invitación para un profesor Henry Alberto, que es el rector del colegio Monseñor Ramón Arcila, y en una idea pues como de cooperar entre proyectos educativos alternativos acá en el Oriente, pues le invitamos, y yo también estaré por allá. Él es pues rector de un colegio Waldorf, Monseñor Ramón Arcila de un colegio Waldorf, y nos va a hablar sobre cómo pensar la formación política desde la base de Waldorf. Dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo ¿Dentro de 15? Listo. ¿Cómo? ¿Dentro de 15? Dentro de 15 nos acompañarán Moisés y David Santiago, hablando sobre un tema apasionante, y también nuestra reinvención como colegio Waldorf, que también vamos criticando ciertas cosas de la educación Waldorf, pero retomamos muchas cosas. Nos van a hablar de el tejido y el pensamiento lógico. Una cosa apasionante, muy apasionante, y estamos pues muy emocionados de poder verles dentro de 15 días. Bien, muchísimas gracias, Simón.
Muchas gracias a los participantes, a quienes nos hicieron sus aportes y por supuesto los esperamos dentro de 8 días entonces para estar nuevamente en estos diálogos y conversaciones que hemos planteado desde la Corporación Acará. Muy buenas tardes. Al igual que todas las otras intervenciones, va a subirse a internet, al canal de YouTube, para que tengan entonces esta colección. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que se empiecen a desconectar, pues no olviden seguir nuestro canal de YouTube. Como decía hace 15 días, es importante en este momento para nosotros especialmente, porque queremos movernos mucho en redes. Estamos prontos a iniciar una campaña como para construir nuestra sede y una manera simple, no la única, pero una buena manera de apoyarnos es me gustear los videos, compartirlos, sí, movernos en redes. Entonces, con un me gusta, con compartir, con comentar los videos también, es una buena manera de apoyarnos y fácil sin salir de la casa. Entonces, nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Corporación Acará y también en Instagram y Facebook. Bueno, entonces, hasta luego. Tengan una feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias.